Janina Lojo, ya la conocen, es consultora en comercio exterior y siempre tiene la mejor información. ¿Cómo estás, Janina? Bienvenida. Hola Agustina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Un Bueno, ya gusto. estamos viendo, ¿no? Algunas de las primeras repercusiones. Los mercados ya están reaccionando a lo que fue esta victoria de Donald Trump. Sí, en realidad la tuvimos ya tempranito en el premercado, porque recordemos que se anunció que Donald Trump ya había logrado la cantidad de electores. Claro. Primero recordemos que el sistema político en Estados Unidos funciona, no es directo, o sea que no importa cuántos votantes directamente te hayan votado, sino cuántos electores conseguís. Bueno, Donald Trump consiguió los electores temprano, hacia las 8, un ratito antes de las 8 de la mañana ya estaba la confirmación, y eso automáticamente disparó la reacción del mercado. Teníamos a los futuros operando en alza, o sea, había euforia. Por un lado teníamos subiendo los principales índices, cayéndose y esto, a ver, se tradujo cuando abrieron los mercados. Sí, por supuesto. El S&P 500 está en este momento en un 2,54% positivo, Dow Johnson 3,56%, en Nasdaq casi un 3%, y en comparación tenemos al petróleo y al oro cayendo, ¿sí? Y además tenemos el Bitcoin que se disparó, tocó máximos históricos, todo esto alimentado por comentarios, obviamente, que había hecho Donald Trump durante todo lo que fue la carrera presidencial, o a la presidencia, en relación a que el futuro estaba en las criptomonedas, no avanzar con el tema de la regulación de los mercados. Entonces, bueno, euforia en el mercado financiero. Y después tenemos todo lo que sería la economía real. Claro. Porque ahí, ¿qué es lo que tenemos? Las declaraciones que dio Donald Trump en el último tiempo con relación a la suba de aranceles, que eso preocupa, pero no solo a China y a México. Tuvimos, por ejemplo, una fuerte devaluación del peso mexicano. Sí, lo vi fuerte, sí. ¿Sí? Y también el real. El real se viene depreciando y hoy en un momento había cruzado los 6 reales el dólar, algo que tampoco se veía hace mucho. Claro. Y bueno, ahí nos preguntamos qué está pasando, ¿sí? Claro, o sea, siempre es tal vez el avance del dólar que termina golpeando a las monedas emergentes, digamos. Bueno, en realidad acá lo que vemos es cómo se va a ir posicionando el resto del mundo con relación a esta posible política de Donald Trump. Primero tenemos el antecedente, ya fue presidente de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que vimos en esa presidencia? Un Donald Trump que era muy proteccionista, ¿sí? Que hizo prevalecer todo lo que tenía que ver con acuerdos bilaterales más que multilaterales, pero así todo, por ejemplo, el NAFTA, o sea, el Acuerdo de Libre Comercio que agrupa a Estados Unidos, México y Canadá, funcionando. Ahora lo que tenemos es a un Donald Trump que dice, por un tema migratorio, voy a subir, en general dijo, voy a subir los aranceles de todos los productos importados. Y a eso además dijo, en el caso de México, si es necesario, llevo los aranceles al 50, al 75% como una penalización por el tema migratorio. Inclusive dijo, y esto es realmente preocupante para todo lo que es el sistema de maquilas, si tengo que llevar el arancel de los autos al 100%, lo voy a llevar. Claro, o sea, esa declaración es tremenda. 100% aparte, no tiró un número cualquiera. No, así, tranquilo, dijo 100%. Tranca, como para arrancar. Para arrancar, obviamente yo escuché hoy la conferencia de prensa que había dado la presidenta de México y ella dijo que hasta que no estuvieran cerrados oficialmente los comicios no iban a emitir comentarios en el medio de que se estaba cayendo la moneda, el peso mexicano se estaba devaluando. Y ahí nos tenemos que poner a pensar también qué va a pasar con la Unión Europea. Porque, ¿qué antecedente tenemos? Guerra comercial con China. Hoy. Sí. ¿Pasaría lo mismo? Y es muy probable que Estados Unidos mantenga en una presidencia de Donald Trump una posición muy firme contra las importaciones chinas. Claro. Priorizando la fabricación local. Habla sobre de hacer Estados Unidos grande de nuevo, de reconstruir lo que fue en su momento Detroit, con el polo automotriz, con el desarrollo de industrias pesadas. El antecedente de la anterior presidencia es que hubo empresas norteamericanas que volvieron a instalarse en Estados Unidos, pero atención, porque eso no significó necesariamente un crecimiento en el empleo. Porque esas empresas volvieron, pero con mucha tecnología y no se tradujo inmediatamente en un crecimiento del empleo. Mirá.
Y por otro lado, más allá de lo que pase con China, porque a ver, China ya venía cambiando el patrón de consumo hace tiempo, se está volcando más a lo que es, por ejemplo, Brasil para el consumo de soja, y obviamente no le alcanza con todo lo que produce Brasil, nos consume a nosotros, consume de otros países y a nosotros nos puede beneficiar, pero ahí empiezan a jugar otros factores. Por ejemplo, ¿qué pasa con la Unión Europea? Yo estaba mirando los datos que a la Unión Europea, las declaraciones de subas de aranceles le preocupa. Calculaban que una suba entre el 10 y el 20% podría hacer caer el PBI de la Unión Europea un 1,5%. ¿Tanto? Son estimaciones que hicieron. Wow. Lo que pasa es que es el quinto destino, o sea, es la quinta parte, perdón, de las exportaciones que hace toda la Unión Claro, Europea, tiene sentido. es lo que exporta a Estados Unidos. Ahora, ¿eso que ocurre allá después impacta acá por rebote de alguna manera? Y aún es pronto porque todavía no sabemos cómo se va a configurar, pero sí, por ejemplo, si el dólar como moneda se fortalece, hay una relación inversa con el precio de los commodities, tiende a caer. Pero si China viene a comprarnos más, puede ser que el precio que veamos en Chicago no refleje el precio real en el puerto de Rosario porque hay mucha demanda en el puerto de Rosario. Y ahí nos veríamos beneficiados. Ahora, nosotros exportamos un montón de productos a Estados Unidos. Hay que ver si a nuestros productos, porque no sabemos cuál va a ser la política real con respecto a los aranceles, si esos productos se van a ver perjudicados y ahí podríamos perder lugar o competitividad. Claro. Es un momento clave y creo que más allá de lo que hagan el resto de los jugadores mundiales, también va a depender mucho de qué hagamos nosotros. Cómo ayudemos a los sectores locales a ponerse competitivos para aprovechar esas oportunidades que se pueden abrir en este nuevo mapa mundial que se va a empezar a abrir, ¿no? Totalmente. Obviamente es pronto, ¿no? Vos misma lo decís, pero tu perspectiva, ¿cuál es? Que esto va, por lo menos en la Argentina, digamos, el impacto va a ser más o menos estable o puede llegar a haber un golpe o puede, al contrario, haber un envión. Mira, hoy había mucha euforia, porque lo vimos, los mercados reaccionaron de manera eufórica porque, ¿qué pensaron? Desde el punto de vista geopolítico, pensémoslo ya desde un punto de vista geopolítico, Argentina pasaría a ser el único aliado que tiene hoy Estados Unidos desde el punto de vista ideológico, ¿sí? Claro. En la región. Pero atención, porque tenés un cambio, ¿sí? Y ya no sos el único aliado. Hoy quizás nos pueda favorecer, ¿sí? Yo no creo que el tema del Fondo Monetario esté tan trabado por el tema del gobierno norteamericano. Creo que el fondo estaba esperando, lógicamente, una definición política, pero hay otras cuestiones más profundas que tienen que ver con la Argentina, con políticas internas del fondo y todo. Yo creo que hay una oportunidad, ¿sí? Obviamente por la alineación geopolítica, pero vuelvo sobre lo mismo. Va a depender mucho de nuestra macro, de cómo nos encuentra a nosotros parados. El campo, por ejemplo, sería el momento como para empezar a ayudar al campo para que se prepare fuerte para la campaña 2025, porque si tenemos una China ávida de comprar, es el momento para que el mercado esté listo. Claro, claro. Y ahí la Argentina, digo, vuelvo, es más político este análisis, ¿no? Pero vos recién hablabas sobre lo que fue en su momento la guerra comercial con China y me posiciono ahora en una Argentina que en principio no quería negociar con comunistas, pero que ahora sí lo hace. De hecho, se planea un viaje del presidente a China. ¿Ahí puede haber una interferencia o no? Yo te diría que esperemos, porque una cosa son las relaciones políticas y otra cosa son los negocios. No me veo a la Argentina cortando el vínculo comercial simplemente porque Trump esté, aparte, Trump ha negociado con quien quizás en su momento no negociaba el resto del mundo. Es verdad. Se reunió con Kim Jong-un. O sea, por eso. Sí. En su momento mostró una cierta predisposición hacia Putin. Ahí está todavía el conflicto de la Unión, o sea, Rusia con Ucrania y hay que ver cómo continúa. Porque obviamente, como vayan escalando los conflictos, como se solucionen los conflictos también en Medio Oriente, todo eso va a influir en lo que sería el desarrollo económico. Yo no creo que, aparte, justamente Argentina va a viajar a una cumbre internacional, China. Claro, entonces no ves que haya una interferencia, digamos, en ese sentido. No. Bien.
Bien. Y hablando de eso, ya que nos metimos en China, digo, te pregunto, ahí ya tal vez saliendo un poquito más de Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿qué ves de ese futuro en la relación con China? ¿Hay algo auspicioso en cuanto a lo que es el comercio exterior? Yo creo que sí, siempre con China tenemos oportunidades de seguir creciendo y la verdad es que creo que tenemos que continuar, o sea, trabajando en ese vínculo. China es un mercado muy importante donde tenemos oportunidades para vender un montón de productos, no solamente la soja, y creo que tenemos la oportunidad de seguir vendiendo y apuntando a China, más allá de la cuestión obviamente política, que, bueno, eso va por otro camino, ¿no? Claro, sí, está bien, pero hay posibles negocios. Y ahora el campo, ¿cómo está en este sentido? También te aprovecho para preguntarte por eso, porque hay varias cuestiones sucediendo al mismo tiempo alrededor del campo, ¿no? Cuando uno lo piensa, por un lado tenemos todas las situaciones de falta de lluvias, en estos días volvió a llover y para muchos fue un alivio, pero sé que hay un sector del campo que lo estaba esperando mucho. Tenés en el medio todavía el cepo, que complica a un sector o no. El dólar está atrasado también para el campo que tiene que liquidar. Digo, todo eso que ocurre alrededor del campo, ¿cómo lo deja parado hoy al sector? Yo creo que hoy lo que más necesita el campo son dos cosas. Una es la unificación cambiaria, ¿sí? Y la otra cuestión que también necesita el campo urgente es, obviamente, la eliminación de las retenciones. Sobre la base de esas dos cuestiones, ¿sí? Tenemos que trabajar para poder darle al campo la competitividad que necesita para continuar. Claro. ¿Y lo ves posible en un corto plazo que el gobierno tome alguna de estas medidas? Mira, hay que ver el tema de desactivar este dólar blend. Las retenciones todavía nos faltan, Claro. ¿sí? Te pido un segundito, dale. Alguien le está llamando. Esto es streaming, no pasa nada. Dame un segundito. Recién los chicos dijeron que yo me podía parar para ir al baño, cualquier cosa, pero no voy a ir al baño. Pero sí dejamos a que nuestra entrevistada pueda ir a atender a, creo que su hijo, alguien que está llamándola, pobre. Es madre, y nosotros acá rompiéndole, pobre, preguntándole por China, Estados Unidos. Pobre Yanira. Bueno, él nos pidió ahí un minuto y obviamente que la esperamos. No hay ningún problema. Pobre, la estamos molestando. Acá que no queremos. Ay, me muero. Bueno, está bien, pobrecita. Gracias por prestarnos a tu mamá. Bueno, te tocó salir a vos ahora. Nos puede contar de China, no, pobrecita. No. Todavía no entiendo mucho de China. No, bueno, te preguntaba eso, ¿no? Sí, entonces, digamos, son medidas que por ahora en el corto plazo para el campo son muy necesarias, pero es difícil tal vez que se terminen dando. Son medidas que son difíciles porque tenemos primero la prioridad sobre todas las cosas que ya marcó el presidente, que es mantener el déficit fiscal en cero. Claro. En ese contexto, pensar en una reducción de las retenciones, con el impacto que tendría en la recaudación, con el impacto que tendría en el ingreso a todos en el país, porque no nos olvidemos del ingreso general, yo no lo veo tan factible. Quizás el alivio tributario se le pueda dar al sector exportador del campo por otro lado. Y ahí podemos recuperar un poquito de competitividad como para que de a poco el campo se pueda ubicar. Con respecto al tipo de cambio, siempre hablamos de lo mismo. El Fondo Monetario es bastante reticente a tener desdoblamiento cambiario y sin embargo la Argentina lo está permitiendo, lo permitió durante todo el año pasado, lo permitió este año. Entonces es como que hoy es difícil pensarlo, pero también hay que pensar que en diciembre se va el impuesto país. Y quizás en ese esquema, sin el impuesto país, es más factible una unificación cambiaria en un tipo de cambio entre lo que quede del tipo de cambio oficial y en lo que teníamos hoy de dólar blend. Pero hay que esperar. Quizás es la sorpresa de fin de año, quizás llega con el pan dulce, ¿viste? Con el pan dulce, claro. Ya trae Papá Noel de regalo. Está bien. Bueno, porque eso sí lo podemos esperar más cerca, más que la salida definitiva del cepo, que eso ya me parece que...
Mira, Hay el que... otro día hablaba con una productora agropecuaria y me decía que la Argentina tiene la mayor fábrica a cielo abierto, que da mayor cantidad de trabajo, que es la que más produce, la que más dólares ingresa, que es el campo. Y es Claro. muchas veces la que menos beneficios termina recibiendo de sí, o sea, directamente. Y es una lástima porque hay un montón, el campo es un montón de economías regionales que hay Obvio. en todo el país, que ni nos imaginamos, desde el Sí, 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 azúcar, el sí. algodón, los cítricos, el maní, y todo eso es lo que al fin y al cabo el balance del Banco Central arroja un saldo positivo que nos permita ir de a poco desarmando el cepo. Totalmente, totalmente, eso es clave. Bueno, te dejamos así, pobre, puedes seguir cumpliendo con tus otras funciones, además de asesora en finanzas y comercio exterior, también es madre, Janina Lojo, así que la vamos a dejar cumplir con esa tarea con tranquilidad. No Te pasa agradecemos. nada. Perdón, pero se despertó de la siesta y No pasa se nada, no ya pasa supo. nada. Es parte de la tarea. Te mandamos un abrazo y gracias por el contacto. Gracias a ustedes, un placer. Un abrazo. Allí pasaba Janina Lojo, asesora